Buenos días a todos y gracias por venir al nuevo episodio de nuestro podcast de Friends of Religions. Hoy además es un podcast muy especial, como pronto vamos a ver. Y bueno, en primer lugar, recordar a todos que el propósito de esta serie es que podamos entre todos demostrar que podemos conseguir la unión a través de las distintas religiones, ¿no? En lugar de las divisiones, que es lo que por desgracia se ve mucho hoy en día en los medios de comunicación. Y bueno, con ese propósito, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que es el tema del hinduismo. Y para ello me gustaría que Eloy, a quien ya conoceréis seguro, presente a nuestro invitado de hoy. Eloy, te paso la palabra. Hola, buenas a todos nuestros oyentes. Pues nada, para mí es más que un placer poderos presentar a nuestro invitado de hoy. Él es una persona muy especial y una persona, una autoridad en el hinduismo. Entonces, bueno, pues él es Juan Carlos Ramchandani, también es conocido por su nombre espiritual Krishna Kripadasa. Juan Carlos nace en Ceuta en abril de 1970. Es de padre indio hindú y madre española católica. En 1985 entra en la tradición hindú Vaishnava y más tarde, después de años de estudios, recibe Diksha, la iniciación en la tradición Sri Vaishnava del santo Ramanujacharya del siglo XII. Juan Carlos ha visitado más de 180 ciudades y pueblos de 20 estados de la India, conociendo sus principales templos y lugares de peregrinaje. Durante estos viajes ha tenido la oportunidad de conocer a numerosos maestros de yoga y de filosofía védica, aprendiendo de sus enseñanzas. Ha vivido en templos y ashrams y ha convivido en casas de familias hindúes, lo cual le ha permitido conocer de primera mano cómo es la vida cotidiana en las grandes ciudades, así como en los pueblos de la India. Es profesor de yoga, ha sido pionero en introducir clases de yoga en el centro penitenciario de Ceuta, donde impartió clases a los internos desde el año 2008 hasta el 2012. Juan Carlos Ramchandani es ordenado purohit, sacerdote que oficia los sacramentos, y es pujari, también que oficia en el templo desde 1994. Ha estudiado teología hindú en varias instituciones como el Bhaktivedanta College en Bélgica y en el Instituto Vaishnava de Estudios Superiores de Brindavan, India. Ha estudiado Jyotish, la astrología hindú y la prescripción de talismanes y yantras, geometría sagrada, para la protección energética. En 2015 fue elegido primer presidente de la Federación Hindú de España, de la que es miembro fundador, y actualmente ha sido reelegido como presidente de la Federación Hindú. Es consejero, bueno, es vicepresidente del Hindu Forum of Europe, con sede en Bruselas. Y hasta la fecha pues ha publicado 18 libros y más de 200 artículos en periódicos y revistas. Es miembro del CAICID, una asociación de diálogo interreligioso internacional, ¿vale? Como representante del hinduismo y experto en mediación de conflictos interreligiosos. Es miembro del Comité Consultivo de APCER de la Universidad de Coimbra, Portugal, donde se trabaja en la diversidad religiosa, cultural y el estudio de las religiones. Es miembro fundador del Foro Interreligioso Internacional Transcendence, con sede en Valencia. En 2019, Juan Carlos fue reconocido por la ciudad autónoma de Ceuta con la Medalla de la Autonomía, por su contribución a dar a conocer esta ciudad. Y en 2020, en Seúl, Corea del Sur, la Federación para la Paz Universal le reconoció con el título honorífico de embajador de la paz. Juan Carlos pues es un líder espiritual en el hinduismo y es muy activo en redes sociales, en Instagram, tiene su propia página web, jcramchandani.es, y bueno, pues esperamos que os sea de gran agrado para los que no los conozcáis. Muy bien, Bueno, pues sí, ¿no? La verdad es que es un honor, como bien decías, el que podamos contar con un invitado tan distinguido. Bueno, buenas tardes, Juan Carlos Ramchandani. Gracias por venir a nuestro podcast. Namaste, salam,
Buenas tardes. Para mí es un honor poder estar un rato con vosotros y bueno, como comenté antes, disculparme que no tengo hoy la mejor voz, pero bueno, por estos viajes y cambios de temperatura siempre te afecta un poco la voz, pero voy a tratar de dar como siempre lo mejor de mí en este programa. Pues muchísimas gracias. Intentaremos no entretenerte demasiado entonces. Pero creo que es importante que empecemos con las preguntas básicas, ¿no? Porque en este programa pues, hemos tenido por parte de Eloy representación del cristianismo, por mi parte y también de otro colaborador, digamos, representación del Islam. Pero por favor cuéntanos qué es el hinduismo y cómo se funda el hinduismo. Bien, buena pregunta. El hinduismo no se conoce fundador, ¿no? Mientras que otras religiones, podemos decir, si no fue el fundador específico, si fue la persona en torno a la que se crea esa tradición, como puede ser Jesús el cristianismo, Mohammed el islam, Abraham el judaísmo, Buda el budismo, Guru Nanak el sikhismo, por decir alguno. Del hinduismo no se conoce fundador. El hinduismo técnicamente, como se conoce en el sánscrito, la lengua litúrgica, la lengua antiquísima y sagrada de la India, es Sanatana Dharma. Sanatana Dharma quiere decir Sanatana, aquello que no tiene ni principio ni final, que siempre ha existido, que es eterno. Entonces, hasta desde un punto de vista académico, dejando a un lado un punto de vista tradicional o más espiritual, los académicos tampoco se atreven a dar una fecha específica de cuando surge el hinduismo. Sí que se puede corroborar que a día de hoy es la religión, la forma de espiritualidad más antigua de la humanidad y que aún sigue vigente. El hinduismo, más que una sola religión, una sola creencia, sería una confederación de diferentes credos y tradiciones que comparten entre sí unos preceptos básicos. Pero en el hinduismo, cuando decimos la palabra hinduismo, es algo como muy simplista, ¿no? En el hinduismo existen 4 grandes tradiciones que nosotros le llamamos sampradayas o escuelas filosóficas, que son los Vaishnava, devotos del señor Vishnu y sus encarnaciones; Shaivas, devotos del señor Shiva; Shaktas, aquellos que adoran a la diosa madre en sus diferentes formas; y los Smartas, que creen que la divinidad no tiene una forma específica. Dentro de estas 4 grandes tradiciones hay todavía subgrupos que pueden tener diferencias de carácter regional, lingüístico, o que en algún momento un maestro determinado crea o se desvía o produce una nueva teología. E incluso hay otros grupos pequeños que no he mencionado que tienen un culto específico a una determinada divinidad. Incluso hay variaciones. Uno puede decir soy Vaishnava, pero hay diferencia entre el Vaishnavismo del sur de la India con el del norte de la India. Lo mismo ocurre en las diferentes tradiciones. Entonces, cuando se dice hindú, es un término muy genérico que, bueno, que está bien también para que la persona que no entiende, especialmente en Occidente, donde hay un concepto quizá más reducido de lo que es la religión, se pueda utilizar. Pero el hinduismo es muy diverso, hay mucha diversidad. Entonces, y al no tener una iglesia centralizada o una cabeza que responda por el hinduismo, pues ante ciertas cuestiones que surgen, es un poco complejo, un poco no, bastante complejo llegar a un acuerdo. Porque, por ejemplo, hay una figura del Shankaracharya. Hubo un maestro del siglo VIII, Shankaracharya, que creó una filosofía, el Advaita Vedanta, o la no dualidad, y luego sus seguidores han seguido obteniendo ese título de Shankaracharya. Entonces, hay 4 Shankaracharya, cada uno en un punto cardinal de la India, y se consideran como las máximas autoridades del hinduismo en un determinado campo. Pero en esa misma figura existen también los Vaishnavas. Entonces, si un Shankaracharya dice una cosa, a los otros como que ni les va ni les viene. O si los otros dicen lo mismo, entonces es complejo. No es como el catolicismo, que tiene la figura del Papa, ¿no? Y la Iglesia de Roma.
¿Y qué más te puedo contar del hinduismo? Bueno, los preceptos básicos que hacen que estas diferentes escuelas finalmente sean muchas ramas de un mismo tronco son la creencia en los Vedas, que son los textos sagrados que se consideran infalibles y que son una manifestación de la divinidad, lo que nosotros llamamos Shruti. Shruti quiere decir lo que se ha escuchado, lo que es puro y se ha escuchado directamente de Dios, que son esos 4 libros sagrados. La palabra Veda significa conocimiento. La creencia en la inmortalidad del alma y que el alma es infinitamente diminuta ante Dios, pero es igual en calidad. La necesidad de tener un gurú, un maestro o maestra que nos guíe en la vida espiritual, y la creencia en la ley del karma, la ley de acción y reacción, y en la reencarnación, en cómo el destino, el karma, la acción-reacción, influye luego en los sucesivos nacimientos que esa alma pasa a lo largo de su estancia en la Tierra. Entonces, estos puntos en común es el que está en las diferentes tradiciones, luego con diferentes enfoques. Por poner un ejemplo, para nosotros los Vaishnavas, el mundo espiritual, lo que llamaríamos el cielo, o lo que los musulmanes llaman el Jannat, sería Vaikunta. La palabra Vaikunta en sánscrito significa donde ya no tenemos ansiedad. Todos nuestros problemas terminan porque estamos ante la presencia del absoluto, ¿no? De Dios. Para los Shaiva, en vez de llamarse Vaikunta, se llama Kailash, que es donde reside el señor Shiva. Entonces son diferentes nombres, diferentes conceptos sobre una misma realidad, de que el alma espiritual tiene que volver a su lugar original y que aquí en el planeta Tierra lo que estamos haciendo es recibir una serie de experiencias y sensaciones de acuerdo a nuestros deseos. Eso sería un poquito, a grosso modo, lo que, para comenzar como una introducción a lo que es el hinduismo, ¿no? Muy bien, muy interesante. Yo creo que vamos a tener que hacer muchos programas para entrar en detalle de todos estos temas, pero la verdad es fascinante, ¿no? Todo lo que hay detrás de algo que parece, como dices tú, tan sencillo como es una religión, ¿no? Eloy, no sé, ¿quieres continuar tú con la siguiente pregunta? Sí, por supuesto. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarle a nuestro invitado que nos explicara el concepto de Dios en el hinduismo. Muy bien, pues el concepto de Dios también es un concepto variado, acorde con las diferentes tradiciones. Yo siempre, aunque yo soy Vaishnava, yo pertenezco a la tradición Vaishnava, yo cuando hablo de hinduismo trato de ser lo más diverso posible de lo que me permite. No solamente hablo de mi propia tradición, sino de las otras corrientes de pensamiento que existen. En el hinduismo hay un concepto de un ser absoluto, que nosotros llamamos Ishvara. Ishvara significa el supremo controlador. ¿Bien? Que yo le llame Vishnu o Narayana y otro le llame Shiva, o otro diga que en vez de ser un ser masculino sea femenino, le llamen Devi, o que otro diga que existe realmente esa energía pero no tiene forma. Pero al final coincidimos en que hay una entidad suprema que rige y controla y nos ha creado. Otras corrientes que han nacido en la India, como el budismo y el jainismo, digamos, se rebelan, niegan la existencia de un ser superior. Por eso tanto budismo como jainismo, que en un principio comenzaron con un cierto apogeo en la India, finalmente son filosofías minoritarias porque negaban la autoridad de los Vedas, que dice que hay un ser supremo. Cuando la gente habla, bueno, pero budismo e hinduismo es lo mismo. No. Del hinduismo surgió el budismo, puesto que su fundador, Siddhartha Gautama, era hindú. Pero lo que nos diferencia principalmente es que ellos no creen en Dios. La gente muchas veces habla de budismo, pero es una religión sin Dios, lo cual es una cosa curiosa, pero ellos aceptan a Buda como el maestro y que el ser humano
se puede convertir en un Buda, en un ser iluminado, pero niegan de la existencia de un ser superior. Entonces en el hinduismo está la figura del ser superior, ese concepto que tienen todas las escuelas y que tiene varias formas. Saguna quiere decir una forma con atributos. Dios se manifiesta en una determinada forma. Bien, por eso muchas veces ese concepto erróneo que hay sobre el hinduismo, ¿no? Que siempre se ve como una cuestión politeísta, con muchos dioses. Esto es uno de los mitos que a mí siempre me gusta desmitificar, romper, ¿no? El hinduismo es monoteísmo, pero es un monoteísmo polifórmico. Cree en una entidad suprema que tiene la capacidad de manifestarse en innumerables formas y recibir innumerables nombres. Entonces, cuando vemos que se adora a Shiva, a Krishna, a diferentes divinidades, todas estas divinidades provienen de un mismo ser. Nosotros llamamos Brahman. Brahman quiere decir esa entidad suprema, que puede ser nirguna, sin forma, sin atributos, que puede ser más cercana al concepto de las religiones abrahámicas, o puede ser saguna, con atributos. Entonces, tenemos ese concepto. Brahman, sin forma, Bhagavan. Bhagavan significa aquel que posee todas las opulencias. Entonces, Dios tiene toda la opulencia. Es el más rico, es el más inteligente, es el más hermoso, es el más renunciado. Entonces, hay personas que necesitan creer en Dios con una forma. Y hay personas que están bien, son felices, creyendo en esa existencia divina que no tiene una manifestación. Lo importante, Krishna lo explica en la Bhagavad Gita, Krishna, Dios encarnado, lo explica en la Bhagavad Gita, uno de los textos principales del hinduismo, de que la vida espiritual hay que practicarla con felicidad, de que la persona tiene que estar contenta. Una persona religiosa espiritual tiene que ser feliz, porque lo que está practicando le tiene que llenar el alma y le tiene que llenar su corazón y su mente. Entonces, en el hinduismo tiene esa, digamos, libertad de poder elegir en qué forma y con qué forma te relacionas con Dios. Hay personas que pueden decir, pues a mí me atrae mucho la forma de Ganesha, la divinidad con cabeza de elefante. Para otra persona dice, no, pues yo me siento más cercano de Krishna, ¿no? Porque es como la divinidad del amor, de la rectitud. Y otros dirán del señor Ram, y otros dirán, pues yo me siento más cerca de la diosa, como creadora del universo, de Durga o de Lakshmi. Entonces, el entregarte a una determinada forma de Dios no quiere decir que rechace las demás, ¿no? Siempre habrá pensamientos extremistas que dirán que el mío es el mejor, ¿no? Y que los demás están supeditados. De hecho, cuando leemos diferentes textos, como los Puranas, pues dependiendo del Purana, Puranas significa antiguo, son unos libros con historia que nos enseñan enseñanzas y valores morales. Pues si yo leo el Shiva Purana, pues me va a dar toda la información de que Shiva es el supremo. Pero si leo el Vishnu Purana, me va a dar toda la información de que Vishnu es el supremo. Y si leo el Devi Mahatmyan, dirá que Durga es la suprema. Entonces hay un poco para todo, ¿no? Y yo en ese aspecto soy respetuoso de que finalmente es una cuestión más que de dogma, sino de afirmación interna de que esa particular forma de la divinidad para uno es la suprema, ¿no? Y hay que respetar esa opinión. Entonces, vamos, en resumen, tenemos el concepto de Dios sin forma, Dios con forma, y que Dios también se manifiesta, aparte de Brahman, que no tiene forma y que está en todos los sitios, Bhagavan, un Dios ya localizado y con atributo, también es Paramatma. En sánscrito, Atma significa alma. Paramatma, el alma suprema. Entonces el alma suprema está en el corazón. Entonces en nuestro corazón está nuestra alma diminuta y el alma suprema, que es testigo de todos nuestros actos, pero Dios no interfiere en nuestras acciones, Él simplemente mira. Por eso muchas veces las personas, cuando dicen, ahora que no me ve nadie, voy a hacer tal o cual cosa que a lo mejor no está bien, y no sabe que tiene el testigo supremo que está en su propio corazón. Entonces hay personas que se sienten identificadas en la práctica del yoga, de meditar y tratar de visualizar la divinidad en tu corazón. Hay personas que dicen que
la divinidad está en todas partes y dentro de todo. Y hay personas que necesitan ir a un templo o tener un templo en su casa para adorar a Dios en una determinada forma. Entonces, digamos que hay para todos los gustos. Muy bien, muchísimas gracias. Ha Mucho- sido una explicación muy clara y no, concisa. Perdona, Eloy, te no, yo ibas a que decir. sí, quería hacer un comentario y nada, es agradecer a Juan Carlos pues esta explicación porque, bueno, pues yo como cristiano católico, pues aunque tenemos la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son como tres dioses en uno, pero bueno, pues decimos al final que Dios es uno. Y pues el concepto de politeísmo, de varios dioses, pues al principio pienso que para muchos cristianos pues es como una barrera para entender el hinduismo, ¿no? Pero cuando pues Juan Carlos nos habla de monoteísmo polifórmico, pues ya lo entendemos mucho mejor y particularmente en mi caso, pues me ha abierto la puerta, ¿no? A poder entender mucho mejor el hinduismo. Sí, si me permite, también te comento que no solamente está la visión occidental, que hay una visión de las tradiciones abrahámicas, ¿no? Las tradiciones llamadas del libro, cristianismo, judaísmo e islam, que comparten bastantes puntos filosóficos, pero muchas veces también esa imagen de colorido y multitud de divinidades y demás también lo han creado los propios hindúes, ¿no? Entonces también a veces hay un fallo en la transmisión del conocimiento. Si una persona que es hindú practicante y tú le preguntas inocentemente, ¿no? Y te dice, no, no, es que nosotros tenemos muchos dioses, entonces ya a ti te está dando un concepto erróneo. A mí no me gusta hablar de dioses. Yo siempre he tenido muy claro, desde muy joven, la existencia de un único Dios. No creo que haya un Dios para los musulmanes, otro para los cristianos y otro para los hindúes, sino hay un solo Dios que nosotros lo llamamos de diferentes formas y nombres por nuestras diferencias culturales y lingüísticas. Me gusta hablar de devas, devas o divinidades. Lo mismo que existe el santoral, por ejemplo, en el catolicismo, o existen los santos sufí o los pir en las tradiciones místicas del Islam, pues, o en el cristianismo, los ángeles, etcétera, pues en el hinduismo existen diferentes divinidades que están, digamos, supeditados a una divinidad suprema. En mi caso, yo me gusta hacer esta analogía. Es como si Vishnu, que es para mí la divinidad suprema, es el rey, y luego hay diferentes divinidades que tienen diferentes, digamos, ministerios. Hay Indra, el ministro de la lluvia y de la agricultura. Lashmi lleva la tesorería, la prosperidad. ¿Me entiendes? Entonces hay diferentes divinidades encargadas de diferentes aspectos del mundo material, ¿no? Porque Dios mismo, Él no se quiere ocupar, no se quiere inmiscuir en los asuntos de los hombres, ¿no? Nos ha dado ese libre albedrío. Entonces hay diferentes divinidades supeditadas a Él que hacen el trabajo de, digamos, por un lado, gobernar o regir este universo material para que todo funcione acorde a un plan divino, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Y siguiendo entonces un poco con el tema de la comparación con las religiones abrahámicas, hemos hablado aquí en este podcast anteriormente, ¿no? Un poco sobre los libros sagrados de cada religión, ¿no? Sobre todo el Corán en el caso del Islam y la Biblia en el caso del cristianismo. Y también está el Torá, que la gente también conocerá en relación al judaísmo. Y bueno, has mencionado el tema de los Vedas, como las escrituras sagradas, pero detállanos un poco más sobre cuáles son las escrituras sagradas en el hinduismo. Muy bien, mira, cuando hablamos de las escrituras sagradas, las que tú bien has mencionado, ¿no? El hinduismo tenemos una enciclopedia muy completa de textos sagrados. Los textos fundamentales, los textos incluso que son la base de toda una tradición y toda una cultura, son los Vedas. La palabra Veda significa conocimiento. Son 4 libros sagrados. El más antiguo es el Rig Veda. Bien, luego hay otros libros: Rig Veda, Yajur Veda, Atharva Veda y Shama Veda. Estos son los 4 libros sagrados. En un principio se transmitían de forma oral, de maestro a discípulo,
y luego se pusieron por escrito en lo que se llama técnicamente un sánscrito primigenio o arcaico. Entonces, es un lenguaje a veces encriptado, es un lenguaje que no todo el mundo puede comprender sin la ayuda de un maestro. Entonces, eso se llama Shruti. Shruti quiere decir lo que nos ha dado Dios. Es una revelación divina, nosotros llamamos Apaurusheya, que quiere decir que no está creado por la mano del hombre. Esa es una tradición que incluye otras escrituras que se llaman Upanishads, las Upanishads. Hay también multitud de Upanishads, se habla de unas 108 Upanishads, donde se habla más del aspecto metafísico, mientras los Vedas hablan más de fórmulas de ceremonias, sacrificios, himnos y glorificaciones de la divinidad. Las Upanishads, como dice su nombre, Upanishad es sentarse cerca de un maestro, y entramos ya en un aspecto más filosófico y de introspección. Te podía decir como alguna de las Upanishads más conocidas, la Katha Upanishad, Kena Upanishad, Mundaka Upanishad, hay muchas escrituras pues, que tratan temas como pues el origen del ser humano, por qué el alma cae en este mundo material, cómo podemos volver con Dios, cómo hay que mirar dentro de uno mismo, la meditación, etc. Eso sería Shruti. Luego hay otra categoría que se llama Smriti. Smriti significa lo que se recuerda. Y en este entra, quiere decir, las revelaciones que han recibido los sabios. Los rishis, los sabios, recibieron una serie de revelaciones que han puesto por escrito. Y ahí entrarían los Puranas, que hay multitud. Se destacan 18 Puranas, consagrados a diferentes divinidades, especialmente a Shiva, a Vishnu y a la diosa. Y también están los Itihas. Itihas quiere decir técnicamente Itihas quiere decir lo que sucedió, que se refiere a lo que llaman técnicamente aquí las grandes epopeyas del hinduismo, como son el Ramayana y el Mahabharata. ¿Bien? Dentro del Mahabharata está la Bhagavad Gita. ¿Bien? En un apartado específico aparece la Bhagavad Gita. Entonces los Puranas, la Ramayana, el Itihas, Mahabharata, son textos escritos en un sánscrito más sencillo, con historias, morales, con una serie de enseñanzas, digamos, para que todas las personas, independientemente de la educación que tengan, de su nivel académico, puedan entender la enseñanza de Dios. Entonces, lo que antes se decía de una forma muy encriptada, ahora se pone de una forma muy sencilla e incluso se hace a través de una historia. Que hay historias que podemos pensar que son verdaderas, otras son analogías. Nos vamos a la esencia, que es la enseñanza de un punto específico sobre la filosofía. Entonces, si a mí me preguntara alguien, dime una sola escritura del hinduismo que sea la más representativa, pues te diría que es la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, ¿por qué? Porque la Bhagavad Gita resume en 700 versos, 700 shlokas, resume todo el conocimiento de los Vedas. Lo que eran miles y miles de páginas en una lengua no entendible por todo, Krishna lo resume y nos da toda la filosofía en un solo libro. Entonces, la Bhagavad Gita es prácticamente aceptada por todas las diferentes escuelas del hinduismo. Y el hindú de a pie, la persona que a lo mejor no tiene mucho conocimiento filosófico, sino una persona, un practicante normal, pues siempre va a recurrir a este libro. Siempre va a ser su libro de referencia. Y luego, a nivel incluso protocolario y jurídico, en la India, cuando la gente en el juzgado, en la corte, tiene que jurar, si es hindú, de religión hindú, juran en la Bhagavad Gita. Bien, ahora tenemos el caso, por ejemplo, del primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, que juró sobre la Bhagavad Gita, su cargo. Lo hizo también, lo ha hecho, por ejemplo, Tulsi Gabbard, que es una congresista del estado de Hawái en Estados Unidos, que es hindú, pues también lo hizo sobre la Bhagavad Gita. Entonces la Bhagavad Gita es nuestro libro de referencia, porque nos habla de la naturaleza de Dios,
de la naturaleza material, de la divina, de nuestra alma, de cuando muere, qué es lo que ocurre con el alma, cómo podemos amar a Dios, cuáles son los diferentes caminos del ser humano para alcanzar a Dios. Entonces ese es el libro más completo, es el libro que más se ha traducido a lenguas no indias. Bien, la primera traducción que se hizo al inglés ya fue en el año 1700 y pico, finales del siglo XVIII, ya se hizo una traducción de la Bhagavad Gita, y bueno, pues hay una traducción, creo, hay traducido más de 75 idiomas de lenguas no indias. E incluso ha sido fuente de inspiración de muchas personalidades. No, fue fuente de inspiración de Gandhi, ¿no? Gandhi, parte de su lucha por la independencia de la India, esa inspiración la obtiene de la Bhagavad Gita. Einstein, por ejemplo, siendo un científico, leía la Bhagavad Gita, ¿no? Hay muchas personalidades, grandes pensadores del siglo XIX, del siglo XX, también del siglo XXI, que se han inspirado en la Bhagavad Gita. Entonces, en resumen, un único libro de toda una gran colección de textos sagrados sería la Bhagavad Gita. Y luego hay otros textos como son los Dharma Shastra, que son los libros compuestos específicamente sobre las reglas y comportamientos de la familia. Especialmente el Dharma Shastra está dedicado a los hombres y mujeres que están casados, que viven en familia, cuáles son los rituales, los sacramentos, el comportamiento, qué ocurre si una persona fallece y, por ejemplo, no tiene un hijo, todo este tipo de cosas, digamos, de la etiqueta y el protocolo de la vida cotidiana, que son, digamos, unas escrituras mucho más recientes en el tiempo y que han recibido muchas interpolaciones de acuerdo a veces a ciertos intereses o han ido también evolucionando de acuerdo al tiempo. No vemos, el hinduismo no es una religión inamovible o inmutable, sino que se va adaptando también a los tiempos en que vivimos y las circunstancias. Muy bien, ha sido una explicación muy, muy comprensiva, la verdad. Y vamos, me ha sorprendido, ¿no? El hecho de que haya una colección tan importante. La mayoría de estos libros estarían traducidos, porque me imagino que debe ser muy complicado, sobre todo si son libros en verso, traducirlos a distintos idiomas. Claro, hay bastante, por ejemplo, la Bhagavad Gita sí que está traducido en bastante idiomas. De hecho, en castellano vas a encontrar 15 o 20 versiones diferentes. Que eso también es importante, encontrar una versión con una traducción fiable del sánscrito al castellano. Y también lo más importante en la escritura son los comentarios, porque las escrituras necesitas el comentario de un maestro para poder entenderlas, ¿no? Cuando, por ejemplo, Krishna dice Aham Sarvasya Prabhavo, yo soy el origen de todo, ¿no? Entonces cada maestro te va a explicar y tú cómo lo interpreta eso, ¿me entiendes? Entonces necesitas de la guía de un maestro. Entonces muchas veces dice la Bhagavad Gita con el comentario de Shankaracharya, la Bhagavad Gita con el comentario de Ramanujacharya. Incluso, aunque los 700 versos no se cambian nunca, los originales en sánscrito, pero según el comentario que le dé un maestro a otro puede haber una interpretación completamente diferente. Por eso es muy importante, por eso hablamos de la sampradaya, de los linajes, de la escuela filosófica, porque si tú realmente quieres aprender bien, digamos, la comprensión del texto, debes de hacerlo con la guía de un maestro. Si no, al final la persona se confunde, ¿no? Y otros textos como los Vedas y demás, pues bueno, se tradujeron mucho al inglés. Lo que pasa es que estas traducciones que se hicieron a finales del siglo XIX, la hicieron un grupo de personas que se llamaban indólogos, surge la indología, que eran unas personas que comisionó el gobierno británico, especialmente alemanes, algunos ingleses, que se pusieron a traducir los textos. Entonces hicieron las traducciones de forma exacta, porque eran conocedores de la lengua del sánscrito, pero lo hicieron con la visión y el pensamiento de las tradiciones abrahámicas, con lo cual
pues claro, cuando un hindú lo lee, no le concuerda mucho. Ya. Entonces, ahora lo que se está tratando de hacer es descolonizar los textos traducidos en aquella época y volver a traducirlo pues con la visión de la persona que es un creyente, un practicante, ¿no? Muy bien, no, muy interesante desde luego. Eloy, ¿quieres preguntar alguna cosa más? Sí, a ver, la verdad que me ha parecido muy interesante y bueno, me gustaría pedirle a Juan Carlos si él nos podría resumir las enseñanzas principales del señor Krishna en el texto sagrado de la Bhagavad Gita. Sé que puede ser una pregunta muy difícil, pero a ver si nos puede dar un poco las enseñanzas principales. Vale, voy a tratar de hacer un resumen muy resumido. Como sabe, y aprovecho si me lo permitís para hablar de una de mis publicaciones, hay un libro que he escrito que se llama Gita Dípica o Luz sobre la Bhagavad Gita, que es un libro de ayuda para poder entender, digamos, mejor este texto sagrado, la Bhagavad Gita, del cual mucha gente cita o habla, pero muchas veces sin tener una comprensión real de lo que quiere decir Krishna, Dios encarnado, avatar del Señor Vishnu, en este texto sagrado. Bueno, pues en un resumen, Krishna nos habla de que hay una diferencia entre la jiva, el alma diminuta, que somos nosotros, almas dentro de un cuerpo material, y Bhagavan, Dios. Una diferencia basada en la cantidad, no en la calidad. Nosotros somos divinos, no somos dioses, pero somos divinos porque somos parte de la creación divina. Dios nos ha creado a nosotros, Dios es como un océano inmenso y nosotros somos pequeñas gotas de ese océano. Si nosotros cogemos una gota del océano y lo analizamos en el microscopio, veremos que la composición química es la misma exacta que la del gran océano. El océano es inmenso y la gota es diminuta. Pues nosotros somos diminutos enfrente de Dios, pero estamos creados de esa misma cualidad divina. El alma, por su deseo, por su libre albedrío de querer disfrutar independientemente, viene a este mundo material y tiene que ir pasando por diferentes vicisitudes y experiencias vivenciales para ir, digamos, avanzando y experimentando. Entonces nosotros, otra de las enseñanzas que nos habla Krishna es de la reencarnación, de la transmigración del alma. Hemos dicho que el alma es eterna, ni nace ni muere y parte indisoluble de Dios. Entonces, el alma va viajando de un cuerpo a otro. La Bhagavad Gita habla de 8.400.000 especies de vida. Bien, entonces el alma va comenzando desde los seres más diminutos, va pasando a los seres acuáticos, los reptiles, los mamíferos, etcétera, hasta llegar a la perfección de la creación divina que es el ser humano. El ser humano tiene la capacidad de viveka. Viveka significa en sánscrito el discernimiento. El ser humano tiene la capacidad de distinguir qué es lo bueno y lo malo, cosa que no tienen los animales. Entonces, en esta etapa de ser humano, que hemos tardado miles y miles de años en llegar a esta evolución, pero claro, miles de años en la eternidad no es más allá de un pestañeo del ojo. ¿Bien? Entonces, tenemos que tener esa oportunidad de elegir un camino espiritual. Entonces, Krishna nos habla de la naturaleza del alma, nos habla de por qué estamos en este mundo material y nos habla cómo hay diferentes caminos para volver con él. Bien, entonces en la Bhagavad Gita no se habla de un solo camino, sino se habla de Karma Yoga. Karma Yoga es el rechazar voluntariamente los frutos de tu trabajo. Nosotros cuando trabajamos, ya sea que yo haga una ceremonia o alguno de vosotros tenéis vuestro trabajo, recibimos a cambio una compensación económica, que es totalmente lícita para nosotros mantener nuestra familia. Pero karma yoga quiere decir que hago algo y rechazo, no acepto esa compensación. Entonces hay personas que haciendo servicio a la humanidad, servicio a acción social, servicio humanitario,
es su relación con Dios, es su forma, es su meditación, el hacer karma yoga, renunciar a los beneficios de hacer mi trabajo, ¿no? Me viene a la mente Vicente Ferrer, ¿no? Vicente Ferrer como gran karma yogi que va a la India, principio como un jesuita, para predicar y convertir a la gente y finalmente crea una gran obra benéfica para ayudar a la gente sin necesidad de que tuvieran que abandonar sus religiones. O muchas otras personas, muchas otras religiones que hacen un trabajo humanitario, ¿no? Entonces, esas personas llegan a Dios de esta forma. Luego hay otras personas que Jnana Yoga, yoga del conocimiento. Personas muy intelectuales que dicen, bueno, yo quiero conocer a Dios, pero a través de la lectura de los libros, de la experiencia. Entonces tienen ese camino. Hay otras personas que son más emocionales, que están en el amor hacia Dios, la entrega, haciendo ese servicio a Dios, manteniendo una relación amorosa con Dios. Se llama Bhakti Yoga, yoga de la devoción. Luego está Dhyana Yoga, yoga de la meditación. Hay gente que realiza la divinidad a través de la meditación. Entonces, cada persona, dependiendo de su naturaleza, porque aunque no todos somos iguales, porque tenemos diferentes formas de ser. Hay personas que son muy calmadas, pueden hacer meditación. Hay personas que son nerviosas, necesitan hacer otra actividad. No puede poner una persona que es de naturaleza nerviosa a tratar de cerrar los ojos y meditar. Entonces, Krishna habla de 4 caminos para llegar a él, ¿no? Entonces, cada persona puede coger el camino que mejor le venga. Finalmente, Krishna, en la Bhagavad Gita, dice, Sarva dharmam parityaya mam ekam sharanam braja. Aham tuam sarva pappevyo moksheshami masucha. Lo digo en sánscrito, bien, la lengua sagrada, la lengua divina. Dice, Sarva dharmam parityaya. Abandona todos los diferentes tipos de dharma o caminos. Mam ekam sharanam braja. Entrégate a mí. Mam ekam sharanam braja. Aham tuam sarva pappevyo. Yo te libero de todos tus pecados, de todas tus acciones pecaminosas. Moksheshami masucha. Quiere decir que yo te lo prometo. Dios nos está prometiendo al final de la Bhagavad Gita que si nos rendimos, nos entregamos a Él, ¿bien? Como, lo que trata de decir que en vez de ir haciendo tantos laberintos y dando tantas vueltas para llegar a Él, que finalmente te rindas a Él completamente. Y Él nos va a liberar de nuestro karma pasado, de nuestras acciones pecaminosas, y nos va a liberar. Entonces, esa es la enseñanza de la Bhagavad Gita. En la Bhagavad Gita también encontramos mucha información que Krishna mismo nos da sobre la persona suprema. Entonces, entre todo momento nos dice que Dios es una persona suprema. O sea, tiene su aspecto impersonal, pero también tiene su aspecto como persona, para hacerse más accesible a su devoto. Y él dice también que aunque él es neutral o imparcial hacia todas las entidades vivientes, porque él es el creador de todo, pero él dice que tiene cierta predilección por aquellos que son sus devotos. Y yo creo que es un mensaje que también existe en otras religiones, donde aunque Dios cuida y preserva, digamos, a toda su creación, pero siempre va a tener una inclinación hacia aquellos que entregan su vida, su devoción hacia él, ¿no? Esto sería un poco un resumen muy resumido de la enseñanza de la Bhagavad Gita. Muchísimas gracias, me ha parecido muy interesante y la verdad pues es un esfuerzo que bueno, como maestro del hinduismo pues te lo agradecemos un montón. Y bueno, pues la siguiente pregunta que queríamos hacerte es, has mencionado el karma y queríamos que profundizaras en este concepto. Me gustaría que nos hablaras sobre qué es el karma, cuál es su misión en las almas y después una pregunta desde la perspectiva igual occidental, es si debemos resignarnos ante las dificultades de la vida por un mal karma de vidas anteriores o si podemos cambiar nuestro karma y nuestro destino con nuestras acciones. Muy bien. Sí, la palabra karma hoy en día forma parte ya de los diccionarios en todas las lenguas, ¿no? En Occidente.
Karma no es solamente una terminología que es originaria del hinduismo, pero que también la utiliza el budismo, el jainismo, el sikhismo, y que hoy en día incluso no escuchamos en la televisión, los medios de comunicación, ¿no? Es que era su karma, ¿no? Mal karma, o esto le pasó por el karma. Bien, primero de todo hay que aclarar el concepto. La palabra karma, y teniendo en cuenta que una palabra en sánscrito puede tener 3 o 4 interpretaciones, digamos, o significados en castellano, por ejemplo, o en inglés, en cualquier lengua. Karma quiere decir que cada acción tiene una reacción, pero karma también significa trabajo, ¿no? Por ejemplo, karma, el karma de hacer un determinado tipo de trabajo. Karma significa acción, acción-reacción. Entonces, la palabra karma no solamente tiene que tener una connotación negativa, sino que hay un karma bueno. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, veo una persona ciega que va a cruzar la calle y yo le ayudo a cruzar la calle, eso es crear un karma bueno, porque he hecho una acción buena y tendré una reacción buena, una recompensa. Vamos a ponerlo lo contrario. Vemos que hay un semáforo, bien, que está en rojo, que están pasando los coches y esta persona ciega se pone a cruzar la calle, lo estamos viendo y no hacemos nada por detenerlo, por avisarlo. Pues esto en parte somos culpables, nos va a crear una reacción negativa. Bien, pero lo importante, no todo el karma es negativo. Hay karma bueno y karma malo, e incluso hay acciones neutras. Hay acciones que no reportan ninguna reacción. Bien, muy específica y muy pequeña. Entonces, el karma, nuestras acciones van a determinar nuestra vida, nuestro nacimiento. Hablamos de la eternidad del alma, de cómo el alma ha ido pasando por diferentes cuerpos. Aquí es muy importante hacer una diferenciación. Los animales, sea el tipo que sea, no están sujetos a la ley del karma. Si un tigre viene y se come una vaca, no crea ningún karma. La naturaleza del tigre es alimentarse de carne, alimentarse de otro ser. Pero si un ser humano que sabe que matar innecesariamente a un animal es negativo y aún así lo hace, está creando un karma negativo. Mientras que los animales van haciendo su comportamiento de acuerdo a su naturaleza. Entonces, como me comentabas, el karma nos va a afectar en nuestro destino. Cuando una persona nace, trae ya un karma, trae ya un equipaje. Bien, se dice que cuando muere una persona, muere su cuerpo físico hecho de los 5 elementos materiales, tierra, fuego, aire y éter. Al final lo entierran, se lo comen los gusanos o lo incineran, o cualquier otra forma de cómo se podamos, digamos, eliminar el cuerpo físico. ¿Qué es lo que continúa la siguiente vida? El cuerpo astral, bien, que es la mente, el ego, las impresiones que esa persona ha recogido a lo largo de su vida, acompañan como una envoltura al alma, que es lo verdadero, lo eterno y la parte, digamos, indivisible de Dios. Entonces, esa cubierta que llevamos, ese cuerpo astral, es el que lleva toda la impresión en nuestra vida anterior. Entonces, cuando a través de la concepción entre un hombre y una mujer, esa alma entra en un cuerpo físico y finalmente nace en el mundo exterior, aunque tiene un cuerpo nuevo, porque anteriormente pudo ser un hombre y ahora nace como una mujer, pero arrastra su karma. Entonces, el karma, ¿qué le ha aportado en ese momento? Que ha nacido en un determinado país, que ha nacido de unos determinados padres, que ha nacido con un determinado sexo, bien, una serie de cualidades. Entonces, todo eso ya no se puede cambiar. Eso es irreversible, ¿no? Porque un niño nace en Etiopía, en una familia pobre, uno nace en Nueva York, una familia rica, porque uno nace moreno, otro sale blanco, porque uno es rubio, ojos azules, todo ese tipo de cosas no lo podemos cambiar. Porque nace de unos padres
digamos, una diversidad religiosa y cultural, o porque nace de unos padres que son ateos. Entonces, eso no se puede cambiar, ese karma es inmutable, ¿vale? Ahora, el ser humano, en el momento que ya tiene su propia conciencia y va teniendo su independencia, puede cambiar su destino para bien. Como me preguntabas antes, hay ciertas cosas que tenemos que aceptar, ¿no? Pues mira, me tocó nacer en España, que eso ya no lo puedo cambiar. Y para mí personalmente, muy contento, muy orgulloso de haber nacido en España. O nací de un padre de religión hindú y una madre cristiana, pues eso no lo puedo cambiar. Entonces, eso es lo que debemos de aceptar, esa parte. Me ha tocado nacer en un cuerpo, en esta vida, en un cuerpo de hombre. Pues bueno, pues es lo que me ha tocado, lo acepto y ya está, ¿no? Esto no quiere decir que una persona tiene que aceptar si ha nacido pobre y acepta su pobreza, porque en mi karma no. La persona tiene que tratar de luchar por salir adelante en la vida. Por supuesto, muchas veces, y ya que hablamos de la India como madre espiritual del hinduismo, pues muchas veces vemos como desigualdades sociales evitan que las personas tengan su prosperidad o puedan avanzar materialmente en la vida. Y eso se ha utilizado, por eso yo hablaba antes, las Dharma Shastras o esas escrituras que se han manipulado, que se han interpolado para que se mantenga ese estatus rígido de, bueno, tú eres pobre porque es tu karma y ahí te tienes que quedar. Y ya cuando te mueras ya veremos la siguiente vida, ¿no? Es una actitud egoísta y clasista que no, que los grandes maestros siempre han tratado de ser reformistas y luchar contra eso. Entonces es importante de la mentalidad de ver cómo tú puedes cambiar tu destino. El ser humano tiene esa capacidad, Dios nos ha dado la inteligencia y nos ha dado los recursos, que tenemos que saber utilizarlos y al mismo tiempo que se den también las condiciones posibles. Pero uno nunca tiene que ser conformista en la vida. Bien, hay ciertas cosas que no podemos cambiar, otras sí se pueden cambiar. Incluso la ciencia está haciendo que se cambien ciertas cosas, ¿no? Yo hablaba antes, por ejemplo, del sexo, ¿no? Han nacido hombres, pero hoy en día con las técnicas que hay, incluso un hombre se puede convertir en una mujer en un hombre. Entonces, hay ciertas cosas que podemos ir cambiando. Yo creo que lo importante, la aceptación viene en lo que ya no se puede cambiar y siempre tratar de mejorar como personas en todos los aspectos, a nivel físico, mental, espiritual, social, y que haya también un sistema social justo que ayude a los más desfavorecidos a formar parte de una sociedad más igualitaria y al mismo tiempo solidaria, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Muy, Cari. muy interesante, sí. No, la verdad es que es como dices, no es un concepto que se utiliza mucho, pero se conoce poco. Y yo creo que esta es una manera muy, muy bonita de poder explicar realmente a qué se refiere este concepto, ¿no? Antes de acabar, sí que me gustaría, porque lo ya ha mencionado al principio, que ha publicado bastantes libros, ¿no? 18 comentaba Eloy. Hay uno que creo que publicó recientemente que sí que me interesaría si pudiera explicar un poco sobre qué trata, ¿no? Que es el de naturaleza y espiritualidad. Entonces, bueno, simplemente para también beneficio de los oyentes, si pudiera hablarnos un poco de este libro. Sí, por supuesto. De parte agradezco que me dé la oportunidad de meter una cuña publicitaria en el programa. Pues sí, mira, yo pertenezco a una entidad interreligiosa. Pertenezco a varias, pero bueno, en concreto la que está relacionada con el libro se llama CAICIT. CAICIT es un organismo de diálogo interreligioso e intercultural que está formado por, digamos, tiene el patronato de 4 países: España, Austria, Arabia Saudí y la Santa Sede, el Vaticano, y que ahora mismo tiene su sede en Lisboa, en Portugal. Entonces, este centro internacional, que tiene casi 500 personas que nos hemos formado con ellos, en expertos en diálogo interreligioso y intercultural, de 8 religiones diferentes, pues promovemos
pues ese conocimiento, ese diálogo que nos lleva a vivir en una armonía y una concordia, ¿no? Respetando las diferencias que tenemos, por supuesto, y ahondando en los puntos en común. Entonces, como proyecto de final de curso, que ellos financian, digamos, pues tuve esta idea de hacer un libro que se llama Naturaleza y Espiritualidad, y el subtítulo es La cosmovisión de las religiones ante el cambio global. El cambio global no solamente nos referimos al cambio climático, sino el cambio en el paradigma y en el pensamiento ante muchas de las vicisitudes que están pasando ahora mismo en esta época que nos ha tocado vivir, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la naturaleza, el cuidado de la madre tierra, la preservación de los recursos, el buen trato a los animales, a otros seres, ¿no? Que están bajo nuestro cuidado, no para explotarlos, pues ha llevado a esta publicación en la cual yo soy el coordinador y he escrito el capítulo del hinduismo. ¿Qué dice el hinduismo sobre el cuidado del medio ambiente, de la madre tierra, el respeto a los animales, etcétera? Y al mismo tiempo he logrado que participen otras 10 personas de 8 religiones diferentes. Entonces tenemos la visión del cristianismo, en concreto en la rama católica, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la enseñanza de Jesús, qué dicen los apóstoles, ¿entiendes? Tenemos este capítulo lo ha escrito Jaime Tatay, que además de ser un sacerdote católico jesuita, es un experto en temas medioambientales. Participa también de Encomesa, que es un monje y maestro budista del budismo zen, da su visión también. Del Islam, pues tenemos a Vicente Mota, no sé si lo conocéis, Sheikh Vicente Mota, que es valenciano, que es un experto también en teología islámica, y él ha escrito un artículo muy bonito sobre la visión de Muhammad y del Corán y las enseñanzas sobre el cuidado de la tierra, también del judaísmo, con un rabino de Madrid también lo ha escrito, he incluido la visión de otras religiones modernas y más minoritarias, como puede ser la fe Bahá'í, como puede ser la Iglesia de la Paz Universal. He incluido también la visión de los trascendentalistas, dos personas que son científicos, uno arqueólogo, otro biólogo, que se consideran espirituales y creen en Dios, pero no se consideran que pertenecen a ninguna religión específica, ¿no? Entonces, hemos reunido en este libro diferentes visiones. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que a veces cuando hablan los ecologistas, los movimientos ecológicos, los políticos, no todo el mundo le presta atención, ¿no? Porque piensa, bueno, pero si se lo dice su líder religioso, esto quizás le haga entrar en conciencia. Entonces, uno de los propósitos de este libro es ver que las religiones y la espiritualidad son útiles también en el mundo moderno y que pueden aportar mucho en diferentes campos, en este caso, en el campo de la ecología, la preservación del medio ambiente, el buen uso de los recursos. Y queremos que esta publicación, pues los diferentes líderes religiosos, pues cuando hagan su prédica, cuando den su sermón, pues conciencien a su feligreses de que sean respetuosos con el medio ambiente, que no contaminen, o incluso, por ejemplo, en el hinduismo, a mí me gusta ser autocrítico, en el hinduismo, cuando se termina de hacer una celebración religiosa, pues lo que se utilizan, las flores, la ceniza del fuego, pues durante años y siglos se tira en el río, ¿no? Pensando que el río se lo lleva al agua, ¿no? O aquí en Ceuta lo echamos al mar, ¿no? Pero también, quieras o no, estás contaminando. Pues estamos tratando de hacer una pedagogía y decir, bueno, no es necesario de que lo tires al mar. O tira al mar aquello que es biodegradable, o tira al mar si es un alimento que se lo van a comer los peces, pero no tires flores, no tires cosas que al final de una forma u otra están perjudicando. Entonces ese es el libro. Vamos ya por la segunda edición. El libro lo financió en un principio la primera edición CAICI. Estamos interesados en traducirlo a otras lenguas para que ese mensaje pueda llegar a más personas. Y también hicimos 2 congresos, uno en Ceuta, el primero,
digamos porque de los 11 autores, 3 somos de Ceuta. Lo hicimos en Ceuta con el apoyo de la ciudad autónoma, que pagó el viaje para que pudieran venir los ponentes, etcétera. Y luego este verano, en septiembre, lo hicimos en Madrid. Bien, y en Madrid pues también pudimos llegar a mucho más público. Y también los autores, pues hemos demostrado de que estamos comprometidos con el proyecto y cualquier ciudad, cualquier organismo, cualquier entidad que al menos se ocupe de nuestros gastos básicos de viaje y alojamiento, pues estamos dispuestos a viajar a otras ciudades sin cobrar nada, más allá de lo que sean nuestros gastos, para poder hacer pues un congreso o un encuentro o un seminario sobre qué dicen estas espiritualidades sobre la naturaleza y la espiritualidad. Así que bueno, después de la publicidad me podéis hacer otra pregunta si queréis. No, a ver, más que publicidad me llamó la atención el hecho de que gentes de distintas creencias o religiones se juntaran para un tema que a priori, al menos directamente, puede parecer que no tenga relación con la religión, ¿no? Como es el medio ambiente, pero que sin embargo está en boca de todo el mundo y más ahora mismo. Y yo creo que representa una manera de precisamente buscar la unión a través de las religiones, de las religiones como bien decías. Y creo que es un buen ejemplo a seguir, efectivamente, este camino. Así que, bueno, muchas gracias por la explicación. Sé que en el canal suyo de YouTube tiene también algún tráiler de este libro o Sí. incluso... Y las conferencias también, hay ponencias también que se puede ver. Sí. Efectivamente, o sea que sí que se lo recomiendo a la gente para que lo vea. Pero bueno, fuera de eso, no sé si Eloy quieres comentar alguna cosilla más. Bueno, pues eso, recomendar a nuestros oyentes que pues el libro o que escuchen sobre este tema de naturaleza y espiritualidad, porque es muy importante. Al final el medio ambiente es la casa de Dios y nuestra casa de todos. Y Ah, nada, pues agradecer a Juan Carlos a su participación en este podcast, que es todo un honor para nosotros porque él es un maestro del hinduismo y nada, pues que nos gustaría contar con él en los podcasts en la medida que él pueda y nada, pues que estoy muy agradecido. pues nada, por mi parte, bueno, agradeceros a vosotros dos también que me hayáis invitado, que me habéis dado una nueva plataforma, ¿no? Para poder llegar a más gente, digamos, con este servicio o esta misión que me han dado los maestros de poder compartir el Sanatan Dharma, el hinduismo, con todas las personas, sin distinción de raza, sexo, credo, etcétera. Y bueno, la labor en concreto sobre el libro Naturaleza y Espiritualidad es una labor de amor, porque créeme que yo como coordinador me las he visto y deseado para poder poner de acuerdo a muchas personas, porque incluso ¿no? Yo a lo mejor llamaba al rabino y le decía, oye, que me falta tu artículo. Y decía, es que hoy el Sabbat no puedo tocar el ordenador, no puedo escribir, ¿no? Me tenía que esperar, ¿no? O el otro me decía, no, es que ahora no te puedo mandar esto porque tengo que hacer al-Fitri después del Ramadán, del ayuno, y claro, no me puedo poner a trabajar. Y el otro me decía que ahora en Semana Santa, entonces, digamos que por mi parte he tenido esa paciencia y sapiencia que te da el hinduismo, pero todos han colaborado, la verdad que con mucho cariño, mucho amor y con la finalidad de concienciar a las personas de que tenemos un solo planeta, digamos, en el que habitable de momento y que tenemos que cuidarlo por encima de nuestros intereses individuales, ¿no? Pues sí, no, la verdad es que es muy importante. Yo creo que este programa, el episodio de hoy, ha reflejado también muy bien los puntos comunes, ¿no? que las diferentes religiones tienen por querer realmente ayudarnos a mejorar como personas, a acercarnos a Dios, etcétera. Así que, como dice Eloy, espero que tengamos la oportunidad en el futuro también de meternos más en profundidad en algunos de estos aspectos y poder comentarlos con usted. Pues Así- sí, yo sí, siempre que mi agenda y el tiempo me lo permita, pues será un placer participar con vosotros. A mí, por ejemplo, pues el diálogo interreligioso no solamente me sirve
como plataformas de llevar o dar a conocer sin afán de proselitismo el hinduismo a otras personas, sino que a mí también me ha servido para yo aprender más sobre otras formas de espiritualidad, de aprender más las cosmovisiones del Islam, del judaísmo, del cristianismo, sus diferentes ramas, de otras religiones minoritarias que muchas veces a simple vista la gente les ha tratado de mala forma o les han llamado secta de forma peyorativa, etcétera. Y luego cuando los conoces, hablas con ellos, son excelentes personas y su filosofía tiene tanta validez como la más antigua, ¿no? Pues muy bien. Pues por mi parte, muchísimas gracias por su tiempo y nada, Eloy, no sé si quieres decir alguna cosilla más, pero ya con eso acabamos el programa de hoy. Exacto, pues nada, agradecerle una vez más a Krishna Kripadasa, a Juan Carlos, y que estamos muy, muy agradecidos. Yo particularmente le estoy muy, muy agradecido porque me ha ayudado a comprender el hinduismo y se lo agradezco mucho. Pues nada, me despido diciendo Om Shanti, que Dios nos dé paz, como dicen los musulmanes, Salam Alaikum, Vale, como dicen los judíos, Shalom, como dicen los cristianos, que Dios nos dé paz a todos. Muchas gracias. igualmente. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Om Shanti.